Queridos oyentes, como veníamos adelantando y como todos los domingos del año, tenemos una vez más a nuestra corresponsal Betty Arslanian. En esta oportunidad queremos aprovechar para agradecerle a Betty por todo el trabajo que ha realizado durante este año, una labor loable, comprometida, confiable, trabajando en territorio, arriesgándose, digamos, hasta su integridad física, estando en el lugar de los hechos para que nosotros pudiéramos tener toda la información más confiable posible para todos ustedes también. Bueno, deseamos que este 2024 haya más periodistas como Betty. Betty, bienvenida y muchas gracias. Hola Kiki, buenas tardes a todos en el estudio, muchas gracias. La agradecida en realidad soy yo y estoy muy contenta de estar aquí también el último día de este año que nos marcó tanto, ¿no? Que fue tan determinante en muchos sentidos y que por ahí ustedes tanto como yo estamos ansiando que se vaya este 2023 y que con él también se vayan las malas noticias para el pueblo armenio. Bueno, vamos a usar este espacio para hacer una suerte de balance, ¿no? Recorrer el año haciendo un recuento de todos los episodios que ocurrieron en este 2023 en Artsaj y así ver qué es lo que dejamos atrás y qué es lo que tenemos ahora, para así determinar lo que viene, ¿no? La verdad que creo que todas las cosas que ocurrieron este año no parece que hayan ocurrido en un solo año, ¿no? Especialmente porque fue una seguidilla de hechos bastante desafortunados para todos como armenios y que cambiaron rotundamente la visión de las cosas, ¿no? El concepto de lo que significa ser armenio, el destino de los habitantes de Artsaj y en realidad el destino de todos los armenios. Es que, Betty, cuando hablamos del 2023 es inevitable arrastrar un montón de sucesos que comenzaron años antes. O sea, el año ya empezó en una circunstancia crítica. Sí, sería como la culminación de procesos que han comenzado con mucho tiempo de anticipación por la toma de decisiones, por la falta de toma de decisiones en algunos casos o por los criterios que capaz que uno puede llegar a cuestionar o no. Sí, exactamente. En realidad lo más reciente que tenemos fue la última guerra de Artsaj, guerra de los 44 días en el 2020, y de esa forma podemos decir que comenzó a implementarse el plan que tenía el presidente de Azerbaiyán y toda su gestión de lograr un Artsaj sin armenios, ¿no? Pero bueno, a partir de esa fecha, sí, fue toda una seguidilla de hechos que nos ubican hoy en lo que tenemos ahora. Como recordarán, el año 2023, este año comenzó con el bloqueo de Artsaj, ¿no? Por parte de Azerbaiyán, y sobre esto nosotros lo hablamos durante 10 meses de este año en reportes semanales. Y recordemos que el bloqueo que comenzó en el 12 de diciembre del 2022 comenzó con un grupo de supuestos ecoactivistas de Azerbaiyán que comenzaron protestas en contra del manejo de minas y recursos naturales de Artsaj por parte de los armenios, ¿no? Y así mantuvieron varios meses la carretera, el corredor de Pertzor-Lachin, que conecta por tierra Armenia y Artsaj, bloqueado, ¿no? Esto fue uno de los hechos más trascendentales durante el año y fue también una de las cuestiones también más relevantes después de la guerra del 2020, sin contar, por ejemplo, la entrega de los pueblos de Pertzor, que esto, fue el año pasado, pero como les decía, fue episodio tras episodio, ¿no? Es como una muerte lenta, por así decirlo. Este circo de los ecoactivistas en un comienzo, seguramente nuestros oyentes recordarán, duró algunos meses hasta que se dio por concluida un día esta protesta, una protesta supuestamente civil, ya que Azerbaiyán instaló un puesto de control ilegal sobre el puente Hakkari, aquí en la región de Pertzor. Pero, vamos a ir cronológicamente, así es más fácil de entender la sucesión de los hechos. Ya en los primeros meses del bloqueo,
se había cortado el gas, ¿no? Tengamos en cuenta que esto ocurrió en el invierno cuando el gas es súper necesario. Con el transcurso de los meses de bloqueo comenzaron también a escasear los alimentos, el combustible y los medicamentos, y por supuesto esto afectó a toda la población de Artsaj. A la par de este bloqueo ocurrían también violaciones del cese al fuego, ¿no? Tanto en Artsaj como en Armenia. De hecho, en Artsaj una de las técnicas más comunes usadas por las fuerzas armadas azerbaiyanas fue atacar, disparar contra civiles que trabajaban en campos agrícolas cultivados, con el fin de interrumpir su trabajo y así impedir que se produzcan alimentos para cubrir las necesidades de la población en pleno bloqueo, ¿no? Nosotros aquí innumerablemente hemos contado de interrupciones por ataques a campos de trigo, por ejemplo. Desde el comienzo también las autoridades de Armenia empezaron a manifestar un descontento con el contingente de paz de Rusia, que tengamos en cuenta que seguía con la misión de establecer la seguridad de la región, y las críticas del gobierno armenio iban principalmente a Rusia por no cumplir la misión de mantener bajo control el corredor Persor-Lachi, ¿no? Recuerden nuestros oyentes que, de acuerdo a la declaración tripartita de fin de la guerra del 2020, Rusia es quien debía controlar la conexión entre Armenia y Artsaj. La parte armenia, entonces, planteó este descontento desde el principio del bloqueo, ¿no? Nosotros ahora, con el diario del lunes, vemos todo un proceso de cómo estas relaciones con Rusia se fueron por ahí debilitando, fueron tomando también otro color, hasta llegar a una situación en la que, por ejemplo, en el último tiempo Armenia no participaba de las instancias de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Para plantear justamente este descontento por la inactividad de Rusia y también de los Estados miembros de esta alianza militar. Al tiempo que la situación recrudecía en Artsaj por el bloqueo, la Cruz Roja era la única organización todo este tiempo, la única organización internacional que podía ingresar al territorio de Artsaj. Y por este motivo, a lo largo del año, fueron muchas las veces que los vehículos de esta organización iban y venían desde Armenia a Artsaj y viceversa, para traer asistencia humanitaria a Artsaj y también para trasladar pacientes en estado grave de salud. Y ya que mencionamos este tema, también uno de los acontecimientos más importantes en términos de secuestro de civiles por parte de Azerbaiyán fue el de Bagif Hachatrian, que al momento de ser trasladado con el acompañamiento de la Cruz Roja hacia Armenia para ser tratado de una enfermedad cardiológica de urgencia, fue capturado por los soldados de Azerbaiyán. Hasta el día de hoy, esta persona, que es acusada ilegalmente, no son cargos inventados por haber cometido matanzas de azeríes en los 90, cosa que él niega rotundamente, hoy sigue preso en Bakú y luego de un proceso penal lo condenaron a muchos años de prisión. Durante los primeros días del bloqueo, y cuando digo los primeros días me refiero en realidad al primer mes, se realizaron algunas movilizaciones donde los habitantes de Artsaj se reunían en la Plaza del Renacimiento de Stepanakert para exigir la apertura de la carretera y la libre circulación de personas. En este tiempo, además de que el gas, desde un principio, como les decía, no fue restablecido jamás, también se cortó la electricidad, ya que recordemos que este servicio provenía de Armenia, atravesando territorios ocupados por Azerbaiyán, y en estos tramos donde debía atravesar por estos territorios,
el flujo de la corriente era interrumpida. La falta de electricidad hizo que los habitantes tuvieran que abastecerse de recursos internos, ¿no? Y esto significó el uso de la central hidráulica del embalse Sarsang, ¿no? Que no llegaba a abastecer a toda la población, y unos meses más tarde también este embalse sufrió una emergencia ecológica porque se estaba quedando sin agua. Con el tiempo la crisis humanitaria se iba intensificando, ya que el bloqueo se convirtió en un bloqueo total, ¿no? Es decir, tampoco podían ingresar vehículos de la Cruz Roja. Y cerca del final de toda esta historia, antes de la evacuación de la población, seguramente recordarán que hubo un momento en el cual había una gran cantidad de camiones enviados por el gobierno de Armenia, a la que luego también se suman camiones enviados por diferentes regiones de Francia, que quedaron varados en la aldea Kornizor sin poder entrar a Artsaj. Mientras, por otro lado, Azerbaiyán exigía la apertura de la ruta de Asqueran para que ingresen vehículos de la Media Luna Roja azerbaiyana, que sería como una analogía de la Cruz Roja, ¿no?, en este país, supuestamente con ayuda humanitaria. En aquel momento, entonces, los dos accesos de Artsaj tenían vehículos de asistencia, con muchas toneladas de asistencia humanitaria, que estaban varados. Y fue en ese momento cuando la población de Artsaj decidió bloquear la carretera de Asqueran para impedir que los camiones de la Media Luna Roja ingresaran. Más tarde, la población de Artsaj amaneció con el ruido de la artillería de Azerbaiyán, ¿no? Estamos hablando de septiembre. El pánico de una nueva guerra apareció nuevamente. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán empezaron a bombardear todo el territorio de Artsaj, incluyendo también asentamientos civiles e incluyendo también la capital, Stepanakert. La población así fue rápidamente evacuada, se movilizó en realidad para refugiarse en sótanos que tenían disponibles, y lamentablemente hubo una gran cantidad de bajas civiles debido a estos ataques, ¿no? Tengamos en cuenta que fue cerca del horario de la mañana, o cerca del mediodía también, donde los niños se encontraban en la escuela, ¿no? Por eso muchos de los heridos han sido niños. Y esta situación duró exactamente 24 horas, ¿no? Ante la desesperación, las autoridades de Artsaj, podemos decir que no tuvieron más opción que solicitar un cese al fuego a Azerbaiyán, y así se reunieron para negociar. Como consecuencia, se acordó que Azerbaiyán cesaría el fuego a cambio del desarme total del ejército de defensa de Artsaj. Por supuesto, sabemos lo que esto significa, que sería prácticamente dejar aún más desamparada a la población de Artsaj. Y así rápidamente corrió la noticia de que la población debía evacuar masivamente por el corredor de Lachin, que estaría abierto unilateralmente para que los habitantes huyeran. En menos de una semana, Artsaj se convirtió en un país fantasma, ¿no? Recordemos que en medio de este contexto de evacuación masiva, ocurrió también lo peor que podía ocurrir en ese momento, que fue la explosión del depósito de combustible cerca de Stepanakert, justo en el momento en el cual cientos de personas intentaban conseguir un poco de gas para cargar sus vehículos y evacuar. Como consecuencia hubo muchísimos heridos y, bueno, hace poco también se confirmó una cantidad de 218 muertos por este incidente. Durante casi una semana, el corredor de Lachin, a la altura del puesto de control
este puesto de control ilegal que Azerbaiyán instaló, estuvo colapsado por vehículos que intentaban hacer este cruce de la frontera y así llegar a Armenia. Creo que esta fue la situación más desgarradora de todo el año, ¿no? En la que más de 100.000 personas tuvieron que huir, literalmente con lo que tenían puesto, para escapar de las amenazas de limpieza étnica, ¿no? Que de hecho está mal dicho decir que es una amenaza de limpieza étnica, sino que ya se estaba cometiendo una limpieza étnica y un genocidio desde el comienzo del bloqueo. Durante varios días, así la ciudad del sur de Armenia, Goris, podemos decir que se convirtió en un centro de refugiados, ya que allí era el lugar donde los habitantes de Artsakh llegaban, tomaban un respiro, recibían asistencia y se registraban. Con el pasar de las semanas y los meses, los desplazados de Artsakh intentaron adaptarse a una nueva realidad completamente diferente, buscando viviendas o lugares donde quedarse, buscando también trabajo, inscribiendo a los niños a la escuela y prácticamente empezando de cero. Es importante que mencionemos también que algunos líderes políticos y militares, entre ellos todos los expresidentes de Artsakh, fueron detenidos por las tropas de Azerbaiyán al momento de intentar cruzar la frontera con Armenia. En un comienzo se difundió la información de que permanecerían detenidos durante 4 meses hasta el inicio del juicio penal. Todavía este plazo no se completó, pero hoy no sabemos mucho más que eso y lamentablemente estos líderes armenios siguen detenidos en Bakú. Por otro lado, a nivel político, el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán siguió, ¿no?, a lo largo del año, aunque hace bastante que los líderes de estos países no se reúnen oficialmente. Hace unas semanas comentamos que Azerbaiyán propuso continuar las negociaciones de forma directa con Armenia y Armenia respondió proponiendo una reunión de comisiones de demarcación de la frontera, justamente en la frontera estatal. Estas reuniones ya se venían realizando y recientemente se realizó la quinta. Días posteriores, los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán anunciaron un acuerdo por medio del cual se comprometieron a liberar a prisioneros de guerra. Azerbaiyán liberó a 32 armenios y Armenia liberó a 2 azeríes. No podemos decir que este acuerdo trae esperanza de un proceso de paz real entre Armenia y Azerbaiyán, ya que aún hay muchas cuestiones que muestran que no hay intenciones de Azerbaiyán de llevar adelante una conciliación. Los reclamos territoriales de Azerbaiyán sobre el territorio armenio continúan. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora el reclamo es de 8 aldeas, de las cuales 4 son enclaves, que Azerbaiyán pretende agarrar. Y por otro lado, recientemente el Parlamento de Azerbaiyán aprobó una declaración que dice que los azerbaiyanos occidentales deben regresar a su tierra natal, considerando como tierra natal a Armenia, ¿no?, llamando a Armenia como Azerbaiyán occidental. Por supuesto que con esto Azerbaiyán prepara el terreno para nuevas amenazas de ataques y, como vemos, los reclamos no cesan y ya lo habíamos comentado desde un principio, el reclamo y las ansias de Azerbaiyán de conquistar a Armenia no iban a terminar con la posesión de Artsakh. Seguramente hemos dejado muchísimo de lado, ya que realmente este año han ocurrido muchas cosas y podemos hacer muchos análisis al respecto. Sin embargo, creo que con este resumen del año, cada uno de ustedes puede hacer un análisis y un balance de lo que fue el año en Artsakh.
ponernos en el lugar de aquellos que una vez más perdieron todo, y al momento en el que estemos sentados alrededor de una mesa con nuestra familia o amigos, o en la situación en la que nos encontremos para recibir un nuevo año, recordemos que ese mismo día, el 1 de enero del 2024, se ha establecido como el día en el que Artsaj debería dejar de existir. Muchos de nosotros podemos cuestionar esto del fin de la existencia de Artsaj como un territorio armenio. Podemos considerar, por ejemplo, que Artsaj no se disolverá nunca. Podemos considerar solamente válido el referéndum de 1991, en el cual más del 99% de la población eligió ser independiente. O podemos considerar que nunca será parte de Azerbaiyán. Pero en realidad, en los hechos fácticos, la situación es una, ¿no? Y nosotros debemos asumirla, entenderla, porque solamente entendiéndola, o sea, de esta forma, siendo conscientes de lo que está ocurriendo en la realidad de Armenia y de Artsaj, vamos a poder pensar en pasos concretos y objetivos más a nivel macro, a nivel nacional, que puedan reivindicar, ¿no?, toda esta situación. La realidad es que sí, esta noche cuando brindemos, o en Armenia un poco antes por la diferencia horaria, vamos a pensar, ¿no?, en todas las familias que están empezando un nuevo año fuera de sus tierras. Queremos extender esta invitación que hacías a poner en consideración todo esto que nosotros desde este lugar, vos desde el tuyo y la audiencia también siendo partícipes, venimos acompañando durante todo el año, un año de mal en peor, y si bien las noticias son conocidas y han sido difundidas durante todo el año, creo que impacta escuchar todo junto, cómo fue este recorrido, como vos lo relataste, Betty, 10 meses de bloqueo, un día de ataques, y en una semana 100.000 personas desplazadas. Deja en evidencia lo que ya sabíamos, que es que esto corresponde a un plan de años, de un plan de exterminio de años, donde cada paso está perfectamente pensado, y acá a la vista están los resultados. Sí, y además una de las cosas que también estuvimos, y sobre todo Betty, Hachik, y lo estuvimos conversando muchas veces, fue cómo la crisis humanitaria pasó a ser el foco, dejando de lado el análisis de lo que realmente generó esa crisis, ¿no? Muchas veces hablamos la crisis humanitaria, que claramente es lo urgente, porque la gente obviamente está en situación de riesgo, sus vidas están en situación de riesgo por la falta de suministros de todo tipo, pero el foco fue corrido hacia eso, evitando así poner el foco donde realmente importa, que es justamente lo que decías vos, Romy, para todo que no ese proceso suceder, sistemático, claro, con una sola intención, que es vaciar Artsaj de los armenios. Betty, queremos agradecerte por haber compartido este informe, este balance con nosotros. Creo que es muy importante poder poner todo en consideración, para también saber cómo empezamos el nuevo año, cómo empieza Artsaj, dónde estamos parados y posicionados a la hora de seguir avanzando en la información y de comprender los nuevos acontecimientos. Así que, si es que se puede decir, Yenorabor Nordari, que sí es amar, esperemos encontrarnos pronto, y un saludo muy grande para vos y toda tu familia. Muchas gracias, fue un placer, y también agradecer a todos aquellos que prestaron un oído en cada reporte semanal para sentirse un poco más cerca de Armenia. Muchas gracias y feliz año nuevo. Vartem kağel